Eso de, había mucho de, digamos, cuando el año pasado trabajamos en temas de optimización, ¿cierto? De resolución de problemas solamente. Los software en general siempre entregaban como mucha más información de la que, digamos, de la que yo solamente en ese momento miraba, porque lógicamente a mí en ese momento me interesaba principalmente el tema de la, digamos, de la solución. Eso es como, era como lo principal. Pero si nosotros nos acordamos, ¿cierto? Los software alrededor de todos los datos que, digamos, daba de la solución en sí, había mucha más información, ¿cierto? Que se refería a distintas cosas y que eso es lo que ahora sí nos va a servir. Entonces, por ahí, digamos, va un poco el tema de, ahora sí vamos a ver qué es esa otra información adicional que los software entregan y para qué sirve. No la vamos a empezar a ocupar inmediato, pero yo creo ya después de un par de ejemplos más sí vamos a empezar a hacer modificaciones sobre los problemas, que es en el fondo de lo que se trata análisis sensibilidad. Y también quiero lo más pronto posible tener publicado la evaluación de esta unidad, de modo que también en la medida que vayamos viendo ciertos los temas, ustedes también puedan inmediatamente ir revisando ese problema que va a ser la evaluación para que lo puedan ir haciendo en paralelo. Pues no estén, ¿cierto? No tiene mucho sentido entregárselo a última hora y que lo hagan apurado, sino que tengan tiempo también para pensarlo y desarrollarlo en la medida que vayamos avanzando con los ejercicios. Así que, Ya, si no profe. hay dudas, dime. No le digo que ya. Ok. Eh, Déjenme ver aquí lista. No, dividir. ¿Ven bien el enunciado? Sí, profe. Sí, ya, ok. Aquí vamos a revisar este problema. Obviamente vamos a plantearlo como modelo. Y después de eso también, lógicamente, lo vamos a ingresar a algún software, ¿cierto? Para acordarnos cómo se hacía. Y de aquí, ¿cierto? Obviamente lo vamos a resolver, vamos a ver las soluciones y como les decía, ¿cierto? Analizar sobre todo los valores que entrega en las otras partes, en la información adicional, ¿cierto? Que siempre aparece en el fondo en los distintos software. ¿Y qué significa? Y obviamente este ejemplo en particular, de hecho, cuando vean la solución se van a dar cuenta que en realidad es bien fome, es como casi obvio el problema y de hecho se podría casi solucionar al ojo, pero el resultado que da el software en realidad también sirve harto para que ver precisamente los efectos de los que yo les menciono cuando se trabaja con análisis sensibilidad, porque hay ciertas cosas que tienen, digamos, su definición teórica de qué cosas corresponden, pero aquí por la cifra y por la estructura del problema en realidad son como bien obvias de ver que efectivamente es así. Entonces, por eso, digamos, este problema es bueno como para ir introduciendo el tema de análisis de sensibilidad. Leamos el enunciado y pasemos primero por todo el enunciado y después lo repasamos, ¿cierto? Pensando en qué cosas van a ser mis variables, ¿cierto? Qué cosas van a ser mis restricciones, etcétera, etcétera. Recuerden que un poco eso sí lo habíamos alcanzado a conversar y de hecho creo que lo habíamos en las clases presenciales alcanzamos a ver esa parte que básicamente, ¿cierto? Cuando yo me enfrento a un enunciado como este, lo que tengo que tratar de hacer es precisamente ir descubriendo por una parte, ¿cierto? Tratar de identificar dónde están, ¿cierto? Las variables, cuáles son las variables, para qué cosa aquí es una variable. Ir identificando si es un problema maximización o minimización. Y también, ¿cierto? Si puedo ir descubriendo dónde hay una restricción, cada vez que alguna frase me suena a que eso es una restricción, ¿cierto? También, por supuesto, irlas al menos contando para después cuando haga el modelo, ¿cierto? También partir de esa base. Lo que obviamente no quiere decir que yo me vaya a dar cuenta de todas las restricciones de inmediato o a veces de repente cosas que yo pensaba que eran no lo eran, pero, ¿cierto? En el fondo es un ejercicio previo que a medida que uno lee en el enunciado lo puede hacer. Entonces, vamos a ver el enunciado este en particular. Se trata de
una compañía, Automate, que contrató a una otra compañía, Tulco, para que abastezca sus tiendas de descuento automotrices con llaves inglesas y cinceles. ¿Ok? Dos productos. Eso ya, ¿cierto? Da una idea un poco cuáles podrían ser variables de decisión, pero más adelante, ¿cierto? Hay información que tiene mayor detalle, ¿cierto? Que ya me hace un poco cambiar la decisión eventualmente de cuántas variables tener o la altera de cierta manera. La demanda semanal de Automate consiste en por lo menos 1.500 llaves inglesas y 1.200 cinceles, ¿cierto? Eso también ya suena como a restricción, ¿cierto? Tulco, que es la compañía que va a fabricar estas herramientas, no puede fabricar todas las unidades solicitadas con su capacidad actual de un turno, ¿ok? Y debe utilizar tiempo extra y posiblemente subcontratar a otras fábricas de herramientas. El resultado es un incremento del costo de producción por unidad, como se muestra en la siguiente tabla, que es cierto lo que está acá abajo. De hecho, esto lo podemos en realidad cortar y poner acá, porque, digamos, primero hay que ver la tabla en realidad, antes de leer esa frase, no tienen relación directa. La tabla, ¿cierto?, que nos muestra que tiene que ver con los costos de producción por unidad, conste, eso es importante. Aquí, ¿cierto?, estamos hablando de que los costos representan cada llave inglesa y cada cincel que se fabrica. Depende, como vamos a ver, ¿cierto?, de los tipos de producción. Entonces, ya, la tabla aquí me dice, primero, obviamente, las herramientas que son mis productos finales, que yo debo fabricar. Segunda columna, vemos que el tipo de producción que estaban mencionados antes, ¿cierto? Que era, ¿cierto? La capacidad en tiempo regular, que era, ¿cierto? Lo básico que la empresa tenía, pero era lo que ellos ya veían que no iban a ser capaces de, obviamente, lograr la producción que les pedían con solamente ese tiempo. Tiempo extra, que por supuesto tendrá su límite. Y subcontratación, que subcontratación, ¿cierto? A diferencia de los dos anteriores, son una o varias empresas externas y por lo tanto, eso técnicamente puedo yo considerarlo que no tiene particularmente un límite, como vamos a ver, ¿cierto? Y eso, vamos a conversar obviamente en su momento por qué verlo de esa manera. Y acá, ¿cierto? Fíjense que para cada tipo de producción, que para cada herramienta, tengo 3 tipos de producción, ¿cierto? Disponibles, que regula tiempo de subcontratación, y para cada uno de ellos, ¿cierto? Acá tengo otra columna que me indica intervalo de producción semanal en unidades, ¿cierto? De acuerdo a estos, digamos, tipos de producción. ¿Qué quieren decir esos tipos de producción en ese sentido? Que, por ejemplo, si yo fabrico menos, igual o menos de 550 unidades, yo solamente ocuparía cierto tiempo regular. Caben todas ahí. Si yo fabrico, ¿cierto?, entre 551 unidades y 800 de llaves inglesas en particular, ¿cierto? Estamos viendo esta parte de arriba de la tabla. Si yo fabrico entre 551 y 800, tendría que ocupar de partida todo el tiempo regular para hacer 550 y la diferencia, ¿cierto? Para llegar a la cifra que me estén pidiendo, lo haría en tiempo extra. Por ejemplo, si fueran 600 llaves inglesas, lo que tengo que fabricar. En ese caso, fabrico 550 en tiempo regular y las 50 extras para llegar a las 600 en tiempo extra. Aquí en ese sentido estos intervalos son consecutivos, ¿ya? No hablan directamente de la capacidad, digamos, del intervalo, sino que es solamente para hacerse una idea de que de acuerdo al tamaño del pedido que tengo, tendré que ir ocupando cierto 1, 2 o 3 niveles dentro de esto. Y tercer método tipo de producción. En este caso, la subcontratación, fíjense, tiene costa inferior cuando ya necesitan desde 801 unidades para arriba, necesitan subcontratar parte de esa producción. Tendrán siempre antes la regular con su capacidad de 550, la que se puede hacer en tiempo extra y además de eso, ¿cierto? Lo que no pueda fabricarse con los dos primeros tipos de producción se tendrá que hacer por subcontratación. Aquí, como vemos,
tiene como máximo de subcontratación infinito. Y eso lógicamente que es una representación del hecho de que en el fondo, fuera de mi empresa, la capacidad que hay disponible en el mercado, digamos, para poder fabricar mi producto, es tan grande que en realidad no necesito particularmente acotarla. En realidad va por ahí el tema, ¿cierto? No se trata de que en realidad sea infinitamente capaz de fabricar llaves, digamos, de subcontratar, ¿cierto? Llaves inglesas afuera, sino que es, por ejemplo, si mi demanda, como dice arriba, son como mínimo 1.500 llaves y 1.200 cinceles, y en general, donde pues, yo tengo, no sé, 30.000 unidades posibles de fabricar afuera porque hay otras distintas empresas que me las podrían hacer. Ese 30.000, obviamente, para efectos de este 1.500, 1.200, es infinito. O sea, es un número mucho más grande y de ninguna manera limitaría la decisión que aquí se tome. Por eso se considera infinito. Y eso tiene su efecto en el modelamiento, como vamos a ver. Ahora, los costos, ¿cierto? Como vemos, son costos unitarios, son distintos por tipo de producto para un mismo tipo de producción y dentro de cada producto, lógicamente van subiendo en la medida que van pasando de un tipo de producción a otro. Por ejemplo, regular para llaves inglesas es 2, tiempo extra o 2.80 y subcontratación 3, ¿cierto? Por unidad fabricada. Cinceles se comporta igual, 2.10, 3.20 y 4.20, ¿cierto? Para cada uno de los distintos tipos de producción. Ahora, esto, por el hecho de que se comporta así, lógicamente, es que yo puedo también suponer que correctamente, ¿cierto? Que los intervalos de producción se van a ocupar en orden, porque lógicamente que cuando estoy tratando de optimizar, siempre los modelos obviamente tratan de hacer en general una minimización del costo global, como aquí, ¿cierto? El costo está separado por tipo de herramienta y me optimiza, entre comillas, internamente cada herramienta y en el caso, por ejemplo, de las llaves inglesas es como lógico, ¿cierto? Y obvio que cuando optimice el método simplex, ¿cierto? Lógicamente va a tratar de fabricar todo lo que puede en el precio más bajo. Cuando eso se le agote, va a seguir con el siguiente y va a tratar de hacer todo lo que pueda ahí. Cuando eso se le agote de su capacidad, va a pasar recién ahí al tercero. Como estos costos son así crecientes, yo hago esa suposición de que efectivamente se trata en ese comportamiento de ir nivel por nivel, llenando siempre el nivel anterior. Si no fueran crecientes estrictamente como están aquí, ahí yo no puedo hacer esa suposición, porque, por ejemplo, puede pasar y a veces eventualmente pasa que la subcontratación a veces es más barata, por ejemplo, que el tiempo extra. Podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la subcontratación, por ejemplo, se puede hacer en tiempo regular para ellos, para esa otra empresa que subcontrato. Entonces podrían quizás cobrarme menos que 2.80 a mí porque ellos lo están haciendo 2. Entonces hacen un margen tal solamente que se aseguran que en el fondo yo les mande a fabricar más. Entonces, en ese caso, obviamente esta secuencia, digamos, de ocupar el nivel completo antes de pasar al próximo, no necesariamente se comporta así y obviamente eso también tiene implicaciones en el modelo, que aquí obviamente no va a tener. Y la última parte del enunciado habla de que la demanda del mercado limita la proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 2:1, ¿ok? Vamos a ver obviamente cómo se puede representar eso. Es como quizás dentro de este modelo una de las restricciones un poco confusas, pero el truco en las proporciones, o por lo menos en este tipo de proporciones, donde en realidad solamente hay dos cosas que comparar, el truco siempre es el mismo, así que en realidad no hay como particularmente, ¿cierto? Una vez en el futuro, cuando nos pillemos con proporciones de esa naturaleza, ¿cierto? Es siempre más o menos aplicar la misma clase de solución. Hay que formular el problema con un problema de programación lineal y determinar, obviamente, el programa de producción óptimo que se sugiere, ¿cierto?, para cada una de las herramientas. Y aquí nosotros vamos a, lógicamente, primero determinar un par de cosas.
Variables de decisión es una. Tenemos que definir cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones. Son todas las cosas, digamos, que tenemos que definir. Entonces, aquí vamos a dividir la pantalla para ir viendo simultáneamente el enunciado de lo que vayamos escribiendo abajo. Y esto que estamos escribiendo ahora, digamos, este pizarrón virtual, yo después junto también con los archivos del software que ocupemos, se los subo al portal. Así que si hay algo aquí, digamos, obviamente todo lo que está aquí escrito, ustedes lo van a tener después disponible. Y lo que sí no, digamos, o sea, pues si quieren anotar algo aparte, lógicamente lo pueden hacer, pero también recuerden que va a estar el video disponible. Entonces, en el fondo, no es estrictamente necesario que copien lo que aquí estamos escribiendo. Primero, ¿cuáles serían las variables de decisión? ¿Cuántas y qué cosas deberían representar? Aquí, para guiarse en eso, ¿cierto? Hay por ahí unas pistas de cuántas se necesitan, ¿cierto? Porque, como hablábamos al principio, hay una distinción obvia entre llaves inglesas y cinceles, por lo menos. Pero también hay información que aquí los obliga a hacer un poco más que eso. ¿Cuántas llaves, o sea, cuántas variables de decisión tendría este problema? ¿Cuáles son los valores que yo necesito que este modelo me encuentre? ¿Cómo sería? ¿Alguna opinión? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien por ahí? ¿No hay opiniones? A ver, ¿cuánto hay? 5 personas. ¿Cómo ninguna va a tener una opinión, alguna sugerencia, alguna idea de cómo podría ser aquí las variables de decisión en este caso? Profe, no sé, podrían ser No te escucho. 6 variables. 6 variables, dices tú. No sé. La digo por No te escucho bien. 6 variables de decisión. Ahí sí, ahí no se cortó. Es que se estaba cortando cuando hablabas. Efectivamente, ¿cierto? En este caso, son 6 variables, ¿cierto? Porque si bien, por una parte, lógicamente, el que hayan 2 productos, eso ya manda que hay una primera, digamos, separación. Si pienso, obviamente, en toda la otra información que me va el problema, a mí no me sirve solamente hablar de 2 productos porque partía, pensando, por ejemplo, en la función objetivo, que aquí, ¿cierto? Ya un poquito obvia hacia dónde apunta, que en este caso, ¿cierto? Los costos unitarios por producto dependen, además del producto, por el tipo de producción. En ese sentido, ¿cierto? Yo tengo que separar, digamos, cada herramienta, ¿cierto? En las divisiones que aquí aparecen para efectos de poder, obviamente, identificar individualmente cuántas llaves inglesas, por ejemplo, se hicieron en tiempo regular para poder aplicarle su costo unitario correspondiente. Y así también separar, obviamente, llaves inglesas en lo que es tiempo extra para también aplicar su costo correspondiente, ¿cierto? Y no pasarlo a los otros, obviamente. Y su contratación también tiene su propio costo, así que tampoco puedo sumar, digamos, las llaves inglesas en una sola variable, sino que tengo que separarlas de acuerdo a cómo fue fabricada en cada uno de los 3 tipos de producción. Y los cinceles pasa lo mismo, en realidad también, ¿cierto? Necesito 3 más. Entonces, necesito 3 variables que me representen los cinceles, 3 variables que me representen las llaves inglesas, porque
La separación viene a través del tipo producción. De esa manera yo puedo hablar más genéricamente de una variable x y j, ¿cierto? Con dos índices, subíndices. Voy aquí a... Voy a esperar. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Un x y j. Segundo. Ahí sí. Donde, ¿cierto? Cada variable, que vamos obviamente a escribirlas también las 6 de manera separada, pero cada variable en este caso se trata de la cantidad de producto I, que es el primer índice. Vamos a ocupar dos índices y el primer índice va a representar qué producto es. Cantidad de producto I fabricado en el tipo de producción J. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Vamos a ver, ¿cierto? En realidad que después es más fácil darse cuenta de qué se trata cada variable cuando uno usa múltiples índices. Porque obviamente aquí podrían perfectamente haberlo hecho. Tomar, por ejemplo, de x1 a x6, todo continuo. Y obviamente que de x1 a x3 represente llaves inglesas, ¿cierto? Y de x4 a x6 represente cinceles, y que entre x1 y x3, x1 sea tiempo regular, el 2 tiempo extra y x3 subcontratación. Puede ser, va a dar el mismo resultado, eso no es ningún inconveniente. Pero la diferencia que sí obviamente les hace es que después para leer el problema, cuando ustedes solamente ven números consecutivos como índice, se hace más difícil. Y en problemas obviamente que vamos a ver más adelante, la utilización simultánea de varios índices, ¿cierto? Es bastante común. Entonces es mejor acostumbrarse a las variables que tienen varios índices simultáneos y a leerlas también, ¿cierto? Porque, como les digo, representan directamente a qué se refiere cada una, cuando hay diversas clasificaciones operando en el mismo tiempo. En este caso, ¿cierto? Una clasificación es el tipo de herramienta y la otra el tipo de producción. Entonces, necesito que la variable, cuando yo la mire, inmediatamente me diga qué producto es y con qué tipo de producción. Así, por ejemplo, x11 y no es 11, conste, porque varias veces me llaman o les dicen una variable como esta, ¿cierto? x11, y eso no es x11, es 11, porque tienen que mencionar los dos, digamos, índices por separado para saber que el primer uno se refiere al primer producto. Eso es lo que vamos a escribir aquí. Acá vamos a aclarar que I puede tomar primer índice, ¿cierto? Estoy hablando. Primer índice puede tomar los valores 1 o 2, ¿ok? Y valor 1 es para llaves inglesas y el valor 2 es para cinceles. Y aquí digo con, ¿cierto? 1 llaves inglesas y 2 cinceles. Entonces, el primer índice me va a decir eso, cuando sea una variable x1 algo, lo que sea el número que está después en segundo lugar, yo sé que son llaves inglesas. Cuando haga x2 algo, en este caso escribamos 2,1 primero y después obviamente completamos, sería, en este caso, como el primer índice es 2, es cinceles. Y el segundo índice, el J que aparece arriba en la descripción genérica, puede tomar tres valores, 1, 2 o 3. En este caso con 1, ¿cierto? Siendo el tiempo regular, 2 siendo el tiempo extra, 3 contratación. Entonces, así por ejemplo, esta variable x11 lo que me dice es que el primer 1 me avisa que es llave inglesa y el segundo 1 me dice que es con tiempo regular. Acá x21, primer índice me dice que son cinceles y el segundo índice, ¿cierto? Me dice de nuevo que es tiempo regular.
Entonces, de esta manera, si ven, ¿cierto? Existen todas las combinaciones posibles. La 1, 1, 1, 2 y 1, 3 serían las tres variables por las llaves inglesas, y existe la 2, 1, 2, 2 y 2, 3, que serían las combinaciones necesarias para los cinceles. Y así tengo las 6 variables que necesitaban, ¿cierto? Pero con un doble índice. Y de esa manera, ¿cierto? Yo puedo leer directamente de qué se trata, digamos, la variable. Escribamos aquí un poquito más y ahí vamos a complementar el resto. En este caso, x11 sería cantidad de llaves inglesas fabricadas en el tipo de producción regular, que es el 1. Para la x21, la descripción es casi idéntica, pero no son llaves inglesas, ¿cierto? En este caso son cinceles fabricados en el tipo de producción regular, ¿cierto? Primer índice indica que es llave inglesa, primer índice indica cinceles, y los segundos unos son para el tiempo regular, por eso obviamente lo repito. Y aquí tengo que hacer también el 1, 2, x 1, 3, el x 2, 2 y el x 2, 3. Vamos así acá a usar. Esto está demasiado separado. Un segundo para reducirlo, el interlineado. Un poco. Ya. Entonces, siendo así las variables, x1, 2, ¿qué representaría? ¿Alguna opinión? Sería la cantidad de llaves inglesas, tipo de producción en tiempo. Tiempo de producción, ¿cierto? Extra. Sigo, obviamente. El primer índice sigue siendo llave inglesa, fabricadas en el tipo de producción, pero ya no es regular, es tiempo extra. Porque mi segundo índice ahora es 2. Y x1, 3, casi lo mismo, pero es cantidad de llaves inglesas fabricada en el tipo de producción, subcontratación. x22, misma historia, ¿cierto? Se sigue la misma estructura. Es la cantidad de cinceles, eso es lo que hay que cambiar aquí. Cinceles fabricados con el tipo fabricados en el tipo de producción tiempo extra, primer índice 2, segundo índice 2, y por último me queda, ¿cierto?, tercer tipo de producción para el segundo producto es cantidad de cinceles fabricados en el tipo de producción subcontratación. Eso sería, digamos, las 6 variables, ¿cierto?, representadas, como les digo, a través de un doble índice, que esto también, por supuesto, lo vuelvo a repetir, podrían haberlo hecho con x1 al 6, o podrían haber hecho de x1 al 3 y del 1 al 3, y también todo funciona exactamente igual. Solo que les doy esa sugerencia de acostumbrarse a trabajar con dobles cinceles, o sea, dobles índices, para que, digamos, puedan identificar más rápidamente en realidad de qué se trata una variable cuando la leen. Ahora, función objetivo también se ve como clarita, ¿cierto? Es de partida, minimizar o maximizar. Minimizar o maximizar. ¿Qué es la información que tiene?
costos, ¿cierto? Eso ya les da una idea, ¿cierto?, de qué se trata. Porque normalmente, ¿cierto?, los costos se buscan minimizar, los ingresos y las utilidades, ¿cierto?, normalmente se tratan de maximizar. Recuerden, ¿cierto?, que básicamente lo que teníamos esas tres cosas, cuando hablamos de dinero, siempre hay esas tres cosas: ingreso, utilidad y costos. En particular, ¿cierto?, los costos, dado, digamos, lo que aquí nos mencionan, por supuesto que a la empresa lo que le interesará es tratar de lograr esta producción con todas estas condiciones que aquí se mencionan, pero obviamente al costo mínimo. Y por lo tanto, aquí mi función objetivo sería minimizar Z, siempre, ¿cierto?, se escribe así, y tenemos ahora obviamente que asociar cada uno de los costos unitarios que aparece arriba en la tabla con cada una de las variables, ¿cierto?, que están representando la combinación de herramienta con tipo de producción que tenemos allá. Así tenemos 2.0, vamos a hacerlo con un decimal porque, como ven acá, en realidad el segundo decimal no es siempre 0, así que no tiene mucho asunto. X0, o sea, 2.0 por X11. X11. 2.8, X12, 3.0 por X13, ¿cierto? Son los tres costos unitarios que tengo aquí con respecto a cada uno de estos. Se refieren, ¿cierto? Primer índice se refieren a las llaves inglesas y el segundo índice se refiere a los tres tipos de producción: regular, tiempo extra y subcontratación. Obviamente ahí se asocia el costo correspondiente. Y después viene, ¿cierto?, los tres que corresponden a los cinceles: 2.1, X21 más 3.2, X22 más 4.2, X23. ¿Cierto? Primer índice ahora pasa a ser 2 porque se refiere solo a los cinceles, y el segundo índice de nuevo representa tiempo normal, ¿cierto?, regular, extra y subcontratación, y ahí, ¿cierto?, de acuerdo a eso se le asocian los tres coeficientes, digamos, que están acá. Esa en realidad es mi función objetivo, la suma de los costos individuales, ¿cierto?, de cada herramienta por cada tipo de producción. Ahora también recuerden que los costos acá son unitarios, entonces obviamente si, digamos, fabrico, por ejemplo, 100 llaves inglesas, 2 por 100 es el costo total, ¿cierto?, de la fabricación de esas llaves inglesas en tiempo regular. Por eso, ¿cierto?, aquí la variable mi ya me representa el total, en el fondo, de herramientas fabricadas en cada uno de estos tipos de producción, y por lo tanto por eso lo puedo multiplicar inmediatamente, digamos, con el coeficiente individual, ¿cierto? Hacer la multiplicación entre las dos cosas. Y lo otro, ahora tengo que ir a identificar cuántas restricciones serían, ¿cierto? Hay aquí algunas que son un poco más evidentes que otras. Vamos a bajar acá, a ver que se ve un poco más el enunciado. Hay algunas cosas que son evidentes, hay otras, ¿cierto? En realidad yo creo que todas las restricciones aquí son evidentes, pero probablemente en un principio piensen en alguna de más, por un pequeño detalle que hay por ahí. ¿Cuántas restricciones ven en cantidad? ¿Cuántas restricciones serían, según ustedes? ¿Cuántas? Serían 12. No, pues, serían 12 o no. ¿Por qué? ¿Cuáles serían, según tú, esas 12? No, pero Pero ¿cuáles? Pero por lo menos menciona cuáles son las que ves. los que dicen que son intervalos de producción semanal. Ya, sí, ahí hay restricciones, ahí vamos a ver cuántas.
¿Qué otra cosa es una restricción aquí? Las 1500 llaves. ¿Cierto? Y los 1200 sin. Las 1200, ¿cierto? Las 1200 y las 1500 llaves mínimas, dice por lo menos, ¿cierto? Es la demanda mínima que debo asegurar que fabrico. Eso, por supuesto, sí es una restricción. Otra, ¿cierto? Lo que mencionaba, los 3 tipos de producción por cada herramienta. Ahí hay que analizar, ¿cierto? Cuáles son las restricciones que son pertinentes. Eh, y hay algo más por ahí que también requiere una restricción. ¿Cuál sería la otra que estaría faltando? Sería la demanda del mercado que limita la proporción. Esa de la razón de. Esa, ¿cierto? También, ¿cierto? La proporción entre cincel y llave inglesa de 2 por 1 es también una restricción, lógicamente, que tenemos que asegurarnos. Y eso va a influir, esta restricción influye fuertemente también en el resultado, como vamos a apreciar, porque anula un poco, de hecho, el efecto de otra restricción que también aparece. Entonces, tenemos, digamos, estas, por lo menos hay 2 acá arriba, tenemos esa última, son 3 restricciones aquí, más las que podría tener dentro de los tipos de producción, que ahí, ¿cierto? Uno podría primero pensar que son 6, ahí vamos a ver, ¿cierto? Si realmente son 6 o no. Las más fáciles quizás de plantear son las que están acá arriba. La demanda semanal, ¿cierto? Consiste en por lo menos 1500 llaves inglesas y 1200 cinceles, ¿cierto? Porque son básicamente la suma de todas las variables que representan llaves inglesas, por una parte, y la otra es todas las variables que representan a los cinceles, con estas 2 cotas mínimas. En el caso, por ejemplo, llaves inglesas, que me dice que x11 más x12 más x13, que es el total de llaves inglesas que yo fabriqué finalmente, eso de seguro debe ser al menos 1500, que lo me pide acá arriba. Por lo menos 1500 llaves inglesas a la semana. No me interesa, lógicamente, cuando planteo las variables de decisión, no me interesa, ¿cierto? En realidad el origen, el tipo de producción que usé para llegar a tener este producto en particular, sino que es solo el total de producto disponible que tengo, ¿cierto? Que sea mayor o igual a 1500. Y para los cinceles pasa lo mismo, es x21, x22 y x23, la cantidad total de cinceles que fabriqué independiente del método, y eso tiene que ser, ¿cierto?, mayor o igual a 1200. También mayor o igual, porque, ¿cierto?, el enunciado nos dice en que consiste en por lo menos esa cantidad. Esas serían, digamos, las restricciones que vienen de esa parte del enunciado, que quizás son como las restricciones más simples de plantear. Ahora acá abajo tenemos que pensar, ¿cierto?, en cómo son las restricciones que nos van a regular el hecho de que los intervalos se respeten. Porque, ¿cierto?, lo que necesito en este segundo grupo de restricciones es que la variable en sí, ¿cierto?, de alguna manera se limite a la capacidad que efectivamente cada uno de los intervalos que existe, digamos, para ese tipo de producción, en el fondo, por ese tipo de herramienta en particular, ¿cierto?, opere, digamos, dentro de los límites que yo necesito. Como aquí, bueno, quizás la primera para tiempo regular, tanto para llaves inglesas y cinceles, es como fácil de ver. ¿Cuál sería la primera restricción? Pensemos, llaves inglesas en tiempo regular. ¿Cuál sería esa restricción? ¿Cómo me aseguro que en el fondo no vaya a fabricar más de 550 unidades, ¿cierto?, de llaves inglesas con ese tiempo? ¿Cómo sería? Es bien simple. En realidad estas restricciones son súper simples.
en términos de sumandos, en realidad son mínimos, pero obviamente son necesarias porque tengo que regular la capacidad. ¿Alguna opinión? ¿No? Piensen, por ejemplo, la primera podría ser algo tan simple como X11, ¿cierto? Producción de llaves inglesas en tiempo regular menor o igual a 550, porque es directo en este caso, ¿cierto? Yo sé, en tiempo regular no puedo fabricar más de 550, entonces puede perfectamente ser un número inferior a eso, pero no más allá de 550. Y lo otro, que es un tema particular de este problema, ¿cierto? El modelo, como optimiza costos, ¿cierto? Siempre va a buscar, lógicamente, tratar de usar al máximo digamos, el tipo de producción más barato antes de pasar al siguiente. Y en este caso, si pensamos, de hecho, por eso les adelantaba que el resultado es un poco obvio y un poco fome en este ejemplo, pero permite harto mostrar, ¿cierto?, toda la información de análisis y sensibilidad, es como para aprender esa parte principalmente. Si estamos hablando de que la demanda mínima son 1.500 llaves inglesas, en este rango, ¿cierto?, los rangos de producción que yo tengo, 1.500 ya alcanza la subcontratación. Así que, por supuesto, que se van a hacer los 550 regular, todo lo que se pueda en tiempo extra, y lo que no quede en los dos anteriores va a hacerse por subcontratación. Así que sí, obviamente debo limitar el tipo de producción regular para que no me sobrepase los 550. Mismo caso para X12, porque X12 tiene cierto tiempo extra, también está limitado por lo que el intervalo de aquí me dice. Pero, ¿qué tengo que poner aquí en el lado derecho? ¿Qué número es el que va ahí realmente? Recuerden que esto está por intervalos, que lo que me dice es dependiendo de mi nivel de producción final, pero no es directamente capacidad lo que ahí está escrito. ¿Cuál sería mi lado derecho en este caso? ¿Hay opiniones? Bueno, les cuento que en este caso particular, ¿cierto? Los intervalos, como les digo, lo que representa es la producción total, ¿ya? Para identificar rápidamente, digamos, dónde quedo posicionado, dependiendo de cuánto en total voy a fabricar. Pero no son particularmente, en realidad, las capacidades de producción en cada uno de estos tiempos. El segundo en particular, el tiempo extra, yo lo entro a ocupar solamente si es que fabrico entre 551 unidades y 800 unidades o más en realidad. Si fabrico más de 800 unidades, además de ocupar todo el tiempo extra, también voy a ocupar subcontratación. Si fabrico un número entre 551 y 800, ocuparé tiempo regular y en parte de tiempo extra, lo que sea complementario a tiempo regular, lógicamente, una vez que el tiempo regular ya fabrica 550. Y entonces, aquí, ¿cierto? Lo que me interesa y lo que es realmente la capacidad del tiempo extra es la diferencia entre los 800 y los 550, porque esos 250, ¿cierto? Son 250 de diferencia, es la capacidad que tiene mi tiempo extra. Si lo suman, claro, alrededor, 550 más 250 les da los 800, que es justo el límite superior del tiempo extra. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer, asegurar es que sea 250. Quizá muchos pensaron que podía ser 800, pero si yo regulo que X12 sea menor o igual a 800, obviamente estoy diciendo que podría fabricar de una unidad o de 0 unidad hasta 800, el tiempo extra. Y no se refiere a eso, obviamente,
el intervalo al estar diciendo 551 a 800. Tampoco, varias veces, ¿cierto? Hay personas que me decían esto, voy a escribirlo aquí, esto no es correcto, solamente lo voy a escribir para, obviamente, dejarlo claro, que me decían que también debía estar esta restricción, que fuera x12 al menos 551, pero tampoco, eso tampoco es cierto, porque si ustedes lo obligan a eso, siempre, independiente de la solución de que yo tenga del problema, voy a tener 551 unidades fabricadas, ¿cierto?, por tiempo extra. Y eso no es la idea, o sea, este intervalo de producción me está diciendo que en realidad yo no tengo disponible esa capacidad ahí. Es solamente en ese rango, el rango es el que me manda. Así que este tipo de restricción, si alguien lo pensó que también debía poner los mínimos, en realidad no van esos mínimos, porque la representación de los intervalos de producción no es capacidad directamente. Y por lo mismo viene, ¿cierto?, el que hago con la subcontratación, que tiene un mínimo, pero este mínimo en realidad no es un tema de capacidad, no tiene que ver con la capacidad. La mínima subcontratación que yo podría hacer en realidad es 0, no 801. Si, por ejemplo, fabrico las 600 unidades que yo les decía hace un rato, va a fabricar, ¿cierto?, 550 en tiempo regular, más las 50 restantes en tiempo extra. Eso es lo que el modelo va a hacer, lógicamente, porque eso es lo más barato de lo que tiene disponible. Si yo, eso obviamente, limito de nuevo la demanda, o sea, o la fabricación mínima de subcontratación a 801, me va a hacer 801 unidades en subcontratación, que es lo más caro que tengo. Así que no tiene en realidad sentido como límite inferior. En realidad la subcontratación, si en ese caso, si tengo que fabricar 600 unidades, mi subcontratación es 0. Y eso el modelo debe representarlo. O sea, por el lado mínimos, yo no tengo en realidad que regularlos, porque el mínimo es 0. Son los máximos de cada uno de estos intervalos los que me interesan. Y en el caso de la subcontratación, como el intervalo máximo, entre comillas, es infinito, en realidad esto yo no lo necesito representar. O sea, un número, poner aquí x13 menor o igual a infinito, es lo mismo. O sea, no es como no poner límite, así que no es necesario. De esa misma manera, se puede, digamos, agregar las otras restricciones que se refieren a los cinceles. A x1 menor o igual a 620, que este es directo, ¿cierto? Son los 620 que están acá arriba, en su tiempo regular. Abajo, x22 menor o igual a, de nuevo, es la diferencia de 900 a 620, que es el rango que tengo aquí entre medio, ¿cierto?, para la capacidad de producción, que en realidad me define la capacidad de producción de este tipo de producto en ese tipo de producción. Y esa diferencia, 900 menos 620, es 280. Se pueden, por supuesto, hacer el cálculo posteriormente, pero es 280. Y la otra parte, ¿cierto? Esto un poco. La subcontratación para cinceles nuevamente tiene exactamente el mismo, digamos, el mismo efecto anterior, que la capacidad mínima para mí de subcontratación en realidad es 0, porque no, digamos, perfectamente si la capacidad, digamos, lo que necesito fabricar, yo puedo fabricarlo con mi planta, no necesito subcontratar, así que el modelo debe representar efectivamente que digamos, la capacidad básica o inicial de la subcontratación es simplemente 0. Y como límite superior de nuevo, ¿cierto? Como acá es infinito, yo no necesito realmente representarlo porque el número ya está por sí libre. En este caso, ¿cierto? x13 por el lado de las llaves inglesas y x23, x23 por el lado de la subcontratación, ¿cierto? Son variables que por lo menos en este grupo de restricciones como límite superior no tienen realmente ninguna restricción, no hay para qué.
¿Dudas hasta el momento? Nos falta una restricción y esta también sí, es un poco complicada de concebir. Pero ¿dudas en lo que he escrito hasta el momento? ¿De por qué sobre todo estas restricciones son así? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, ¿cierto? Ahora tenemos hasta el momento 6 restricciones. Nos queda el tema, ¿cierto?, de la demanda de mercado. Y particularmente la demanda esta de mercado en realidad se refiere a una proporción entre llaves inglesas y cinceles. Más adelante, en realidad, vamos a ver ejemplos donde pasan como las dos cosas, digamos, que están pasando. O sea, en realidad aquí hay como 3 tipos de restricciones, ¿cierto? Que en realidad son situaciones bien frecuentes dentro de modelos de producción. Una, que hayan mínimos y máximos de demanda. Por 1000 motivos, ¿cierto? Se limita a tanto inferior como superiormente la demanda de algo. Que las producciones, ¿cierto? Las capacidades de producción también de alguna manera siempre están limitadas, prácticamente no existe, si es capacidad propia, en realidad que prácticamente no existe una capacidad infinita de la que pueda usar, ¿cierto? Y la otra cosa que siempre aparece es precisamente lo que vamos a hacer ahora, que es ver las proporciones entre cinceles y llaves inglesas en este caso, que son proporciones entre productos, ¿ok? Por 1000 motivos, en el fondo, te van apareciendo, digamos, restricciones que dependen de los valores de las mismas variables, siempre. Por ejemplo, algo que es como súper obvio en las recetas de cocina, siempre pasa eso, ¿cierto? Porque te dicen, no sé, tantas tazas de este materia prima y tanto de esto otro y tantas tazas de agua y qué sé yo, que siempre te van, ¿cierto? Mencionando algún volumen como referencia y si quieres hacer el doble de la cantidad que ahí dice, obviamente, pues multiplicas todo por 2, ¿cierto? Y así en general también puedes dividir, qué sé yo, siempre usas la misma proporción. Y eso obviamente hay muchos problemas industriales y procesos, ¿cierto? Y preparaciones también de productos en el fondo industriales que también necesariamente deben guardar relaciones de números constantemente, que siempre cualquier solución que el modelo entregue debe respetar al menos una cierta proporción porque de lo contrario no se podría hacer el producto. Por eso, digamos, este tipo de restricciones bien interesantes. Y hay como 2 formas, digamos, básicas, que la más simple es lo que vamos a ver ahora, que solamente estoy hablando directamente de la proporción entre un par de productos y nada más, que esto tiene su forma de representar. Y eventualmente también vamos a ver que hay enunciados donde yo hablo de proporciones, pero hablo de proporciones de 3 o más cosas, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, hubiese un tercer producto, me podrían haber dicho que las proporciones entre ellos digamos, de demanda de mercado sean 2 es a 1 es a 3. Y aparece un tercer número en la proporción. Y puede aparecer un cuarto, un quinto, perfectamente, ¿cierto? Si hay más producto y cosas por el estilo, perfectamente me pueden hacer una proporción entre todas las cosas presentes. Pero eso se modela, obviamente, también hay que tener una técnica particular para hacer esa clase de modelamiento, como ya en algún momento veremos. En este caso en particular, ¿cierto? El modelamiento es un poco más directo, pero no por ello, digamos, también. O sea, una vez que uno se acostumbra al truco, siempre se acuerda que las proporciones entre pares funcionan así. Pero no siempre es tan fácil imaginárselo en una primera ocasión. En este caso, ¿cierto? Si estoy hablando de cinceles y llaves inglesas en primer lugar, lo que tengo que escribir, ¿cierto? Es que estoy comparando estos dos valores, x12, x13. Y al otro lado tengo x21 más x22 más x23, ¿cierto? La primera cosa que me piden es comparar estos dos valores, el total de llaves inglesas con el total de cinceles deberán tener
la proporción de 2 a 1 a lo menos. El por lo menos, fíjense que obviamente uno entiende, digamos, que significa que sea 2 es a 1 o bien la proporción mayor aquí que manda puede ser mayor, porque dice la proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 2 es a 1, quiere decir, ¿cierto?, que son los cinceles los que deberían ser el doble de las llaves inglesas o más, ¿cierto? Eso en el fondo es lo que está aquí diciendo. Si alguien tiene duda puede abrir el micrófono y preguntar, no se preocupen. Y hablen a tiempo, ¿cierto? Antes que en vez que se queden con la duda. Eso es lo que dice siempre una proporción, que un número, en este caso los cinceles, deberán ser el doble del número que sea las llaves inglesas. Entonces, pensémoslos acá abajo, por ejemplo, con números en 3 situaciones. Vamos a hacer aquí, escribir en realidad aquí un título. Estos son llaves inglesas. Seres. Ok. Entonces, como 2 columnas para comparar números y ver obviamente qué es lo que nos sirve para efectos de modelar. Porque aquí, ¿cierto? La suma, necesariamente la comparación va a ser entre la suma de estas variables, tal cual como está ahí. Pero me faltan 2 cosas. Una, determinar en qué sentido va la desigualdad. Y la otra, ¿cierto? Además de qué sentido va la desigualdad, donde coloco un factor que me permita hacer la comparación. Porque, ¿cierto? Necesito que esta expresión me regule lo que me vaya a quedar aquí. Debe funcionar para cuando la proporción sea 2 es a 1, sea mayor a 2 es a 1, pero si de alguna manera la proporción de productos cae por bajo 2 es a 1, por ejemplo, que fuera 1,5 es a 1, en ese caso, ¿cierto?, la restricción no puede funcionar. Y, lógicamente, como el método simplex lo que hace en el fondo es siempre respetar todas las restricciones, de esa manera yo aseguro que la proporción se respetará. Entonces, aquí, ¿cierto?, pensemos llaves inglesas con 3 situaciones. Si son 9, si son 10 y si son 11. ¿Por qué les digo son números? Vamos a dejar fijos los cinceles, que sean 20 cinceles, que sean 20 cinceles y que sean 20 cinceles. En el primer caso, llaves inglesas son 9 y cinceles son 20. En ese caso, ¿estoy respetando esta exigencia de que las cinceles y las llaves inglesas estén en proporción de 2 a 1? ¿Se cumple o no se cumple con esos números en particular? ¿Cómo, profe? Que si se respeta, en este caso, si las llaves inglesas son 9, yo fabrico, digamos, 9 llaves inglesas y los cinceles son 20, en este caso, ¿se está o no cumpliendo lo que dice acá arriba? Que estoy respetando la proporción de 2 a 1 entre cinceles y llaves inglesas y por lo menos, ¿se acuerdan? Que es por lo menos 2 a 1. ¿Lo respeto? No sé. ¿Cierto? Porque lo que me dice acá arriba es que los cinceles deben ser al menos el doble de las llaves inglesas, o el doble o más con respecto al número de llaves inglesas. Entonces piensen que aquí, las llaves inglesas, el doble de llaves inglesas, pensemos como número, es 18, ¿cierto? Y por lo tanto, 18 sí es, digamos, menor que el 20. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces respeto, en este caso sí se me respeta el hecho de que los cinceles son más del doble de la cantidad de llaves inglesas. En el segundo caso, 10 y 20, 20 lógicamente es el doble de 10, y en este caso, ¿cierto? Los cinceles son exactamente el doble de las llaves inglesas y por lo tanto aquí también se respeta la proporción de que 2 es a 1. El caso, ¿cierto? Es este último, que
11, ¿cierto? Y 20. En este caso, ¿cierto? El doble de 11 es 22 y por lo tanto, en este caso los cinceles, ¿cierto? No son el doble o más del doble de las llaves inglesas que tengo en ese momento. Así que este último caso, ¿cierto? Para mí no corresponde. ¿Por qué les doy estos tres casos en particular? Porque, ¿cierto? Lo que tengo que encontrar es cómo escribir arriba, digamos, en esta parte, a través de las variables, una representación que me permita particularmente que funcionen, por ejemplo, estos tres casos. Que este caso lo rechace quiere decir que la desigualdad sea falsa y que en estos dos casos la igualdad sea cierta. Y en particular, ¿cierto? Este caso de ser exactamente el doble, ¿cierto? Que es lo mínimo que me exigen. En esa situación también tengo que lograr que la restricción se me cumpla por igualdad, ¿ya? Porque ahí es exactamente eso o más que eso, ¿cierto? Lo que me dice. Entonces, al decir por lo menos, me está dando el punto de partida, donde debe ser por igualdad. Y de ahí para arriba, obviamente, puede perfectamente los cinceles seguir creciendo sin ningún problema. De esa información, por ejemplo, de aquí, del saber que los cinceles van a ser el número más grande en relación, igual o más grande, no, de hecho aquí siempre es más grande, pero porque por la proporción, que son los cinceles el número más grande. ¿Qué me dice con respecto al sentido de la desigualdad? Aquí, ¿cierto? Pensando en esta restricción, ¿cuál de los dos debería poner aquí un menor igual o un mayor igual? ¿Cierto? Ahí tengo llaves inglesas en el lado izquierdo y cinceles en el derecho por ahora. Y aquí al medio, ¿cierto? Si yo quisiera poner una desigualdad, ¿cuál tendría que poner? Mayor. ¿Cierto? Lo que yo quiero dejar es que los cinceles, que son los que están al lado derecho, ellos se queden con el mayor, porque ese número es el que va a ser más grande. De hecho, si vemos los casos abajo, ¿cierto? 20, 20, 20, siempre es mayor que los que están a la derecha, pero obviamente aquí todavía nos falta algo. Pero yo debo asegurar que el número de los cinceles sea mayor o igual a lo que está al lado de acá, que son, depende de las llaves inglesas, pero no es exclusivamente y únicamente de las llaves inglesas, y vamos a ver por qué. Hay algo que me está faltando por aquí, que es lo que me va a permitir, ¿cierto?, que en realidad yo tenga, digamos, todas las situaciones cubiertas. Para hacer sobre todo esta restricción, piensa. Esto es lo que les decía. Esta restricción debe cumplirse por igualdad, ¿ok? ¿Cómo logro, digamos, que se cumpla por igualdad? Con esos números, que la suma, ¿cierto?, de x11 más x12 más x13 sea 10 y que la suma, ¿cierto?, de x21 más x22 más x23 sea 20. Pero debo lograr que en esta situación en particular esto se cumpla por igualdad. ¿Cómo lo hago? O sea, algo, obviamente agregarle un factor, pero ¿a dónde le agrego el factor para que se cumpla esa igualdad? Ahí es donde va en el fondo es el 2, porque lógicamente aquí me hablan de proporción 2:1. En alguna parte va a aparecer un 2, pero ¿dónde tengo que colocar ese 2? ¿Lado derecho o lado izquierdo? La izquierda en el. ¿Perdón? En el. O sea que siempre se corta el audio tuyo, se empieza a hablar, pero se corta de inmediato. Puedes escribir la respuesta por chat, eso sí podríamos ver. Déjame ver acá. Perdón, aquí. Chat, aquí.
En el 10, ahí sí. Exacto, precisamente, ¿cierto? Es a este lado, al lado de las llaves inglesas, donde yo necesito poner un 2 como factor para que me genere el efecto de poder hacer la comparación válida entre, digamos, los dos lados. Y eso es una cosa, ¿cierto? Que siempre uno, al principio, cuando uno primero se pilla el tema de las proporciones, a veces parece raro, pero de hecho no, los números de las proporciones se intercambian entre las cifras que representan las variables. Este caso, por ejemplo, es 2:1 y por lo tanto, si la proporción del 2, ¿cierto? Que es, me está diciendo que el número más grande son los cinceles con respecto a las llaves inglesas y que, ¿cierto? Las cinceles son el doble de llaves inglesas. Eso implica que cuando esto yo lo paso a restricción, lo tengo que hacer al revés, de hecho. Tengo que a las llaves inglesas multiplicarlas por 2 para que igualen la cantidad de cinceles y yo pueda hacer la comparación por igualdad cuando se cumple exactamente la proporción que aparece ahí. Ese, digamos, es lo que uno tiene que tener en mente. Y esto pasaría igual, o sea, si me hubiesen dicho, por ejemplo, por decir una proporción 3:2 entre cinceles y llaves inglesas. Si me hubiesen dicho una proporción 3:2, el 3, que es la proporción de cinceles, debe ir multiplicando las llaves inglesas, y el 2, que era la proporción, ¿cierto?, de llaves inglesas, debe ir multiplicando los cinceles. Siempre se dan vuelta, porque de esa manera yo logro que los números se igualen, digamos que en el fondo estén en el mismo nivel o en la igualdad cuando corresponde, realmente cuando se cumple, ¿cierto?, la proporción exacta. ¿Se entiende o no? Después vamos a ver, yo creo, más ejercicios en donde aparecen proporciones. Yo entiendo que no son, digamos, algo así que uno madura inmediatamente, pero después, de hecho, cuando vea los resultados se van a dar cuenta que efectivamente se cumple. ¿Pero alguna duda por ahora? Me ha quedado súper claro, profe. ¿Sí? No, todo bien, todo bien. Ok. Entonces, vamos a correr esto. Bueno, vamos a verlo completo primero. ¿Cierto? Y tenemos, por ahora, modelo completo. Esto, ¿cierto? Obviamente es solamente una referencia para escribir esta última restricción, pero en realidad nuestra restricción es esa. Vamos aquí a destacar, obviamente, las restricciones. Esa última también, ¿cierto? Tenemos, entonces, 7 restricciones y tenemos, más la función objetivo, ¿cierto? Que es de minimización. Hay una sola cosa que falta aquí, que es una formalidad, ¿cierto? Que es decir que X y J, ¿cierto? Todas las variables son mayores o iguales a 0. ¿Se acuerdan que eso siempre se indica, sobre todo cuando yo escribo el modelo en sí? Tengo que indicarlo, porque, digamos, cuando ingrese el modelo en un software, ¿cierto? Necesito necesariamente tener sobre todo el cuidado cuando hay algo que no necesariamente me respeta esta condición de que sea mayor o igual a 0, algo que sea libre signo, entero, binario, cualquiera de las otras clases de tipo de variables que existen. Lo tengo que indicar acá en el modelo escrito, porque eso también es un parámetro que se le ingresa al software. Les recuerdo, ¿cierto?, que si en los software normalmente el X y J, ¿cierto?, cuando son variables continuas y mayores o iguales a 0, yo ahí no necesito particularmente indicarle nada al software. Los software siempre van a asumir de que las variables son mayores o iguales a 0. ¿Ok? Entonces esto sí es una formalidad. Y esto obviamente siempre después, cuando se escribe de esta manera abreviada, X y J mayor o igual a 0, se tiene que indicar qué valores toma cada índice. Ya. Siempre de esa manera, ¿ok? Por formalidad, como les digo. Siempre se indica porque si hay excepciones, obviamente hay que tenerlas en mente.
Y eso es, bueno, en nuestro modelo completo, ¿cierto? Y ahora tenemos que ir a trabajarlo en algún software. ¿Qué prefieren, Lingo o Excel? ¿Qué les acomoda más por ahora? Igual después vamos a tener que trabajar los otros, lógicamente. Sí, yo creo que en Excel. No, ¿Excel? entonces en el Lingo no. Sí, no, pero por eso le decía al principio de la clase que quizás sería mejor por ahora trabajar en Excel, pero ya para la próxima clase también comenzar con Lingo, para también saber en qué parte de Lingo está la, digamos, la información que me interesa. ¿Ok? Vamos a hacerlo en Excel. Ya. Vamos a agrandar un poco esto. Y vista. Vamos a... Ah, no, pero no cambiar eso por ahora. Ahí. Ok. ¿Se ve bien el tamaño de los cuadros? Para que distingan bien y vean bien las fórmulas y todo eso. ¿Se ve bien? Ok. Ya. Sí, Vamos. sí, se ve bien. Ok. Vamos primero a copiar en realidad el modelo. Voy a borrar algunas cosas. Lo vamos a copiar aquí como texto solamente, ¿ok? Es solamente para efectos de poder verlo. No tiene ni una función en realidad real el estarlo escribiendo aquí, salvo tenerlo como referencia, ¿cierto? En la medida que lo vayamos escribiendo al lado. Ya. Y aquí, ¿qué necesitamos hacer? Primero, ¿cierto? Lo que tienen que ver es si tienen activo Solver. No sé si todos han usado antes Solver, pero lo que tienen que revisar, ¿cierto? Es si en el menú Datos, acá arriba, Datos, en el lado izquierdo les aparece el botoncito Solver. Si a alguien no le aparece, que me diga para decirle cómo activarlo. ¿Todos lo tienen activo? Ok, ya. Veamos entonces, presionemos Solver para acordarnos un poco cómo era la ventana, ¿cierto? Que Excel nos pide, digamos, datos, cuáles son los datos que Excel nos pide, porque obviamente lo que vamos a hacer ahora en la planilla tiene que ver con lo que acá, ¿cierto? Excel me está exigiendo. Lo primero, ¿cierto? Dentro de los parámetros de Solver, lo primero que dice arriba, establecer objetivo, es una celda donde debe estar calculada la función objetivo, ¿cierto? Y aquí siempre es una sola celda que Excel pide que se le ingrese en ese campo. No le puedo pasar ni la operación, ni nada, digamos, que tenga que hacer. Es una celda donde ya está calculada la función objetivo, en este campo de arriba. Segunda fila, maximizar, minimizar, ¿cierto? Que son las dos opciones que nosotros empleamos. La tercera valor D nos ocupa particularmente en este caso de la programación lineal. Digamos, el solver no solamente resuelve problemas de programación lineal, por eso vienen otras opciones adicionales, pero esas no las ocupamos. Ocupamos solo maximizar o minimizar. La tercera parte, cambiando las celdas de variables, ¿cierto? La que está aquí, es la que Excel nos pide lugares vacíos dentro de la planilla que nos permitan, ¿cierto?, donde él deba o pueda escribir los valores de las variables en las medidas que va optimizando. Eso en realidad es lo que hace, ¿ok? Y en esta parte, ¿cierto?, lo que vamos a ver es que tenemos que pasarle celdas vacías. Tantas celdas vacías como variables tiene el problema, ¿ok? Y abajo vienen las restricciones. Sujeto a las restricciones, ¿cierto? Acá vamos a ir viendo que Excel bueno, por una parte exige obviamente que se les agreguen todas las restricciones que tiene el problema, pero en particular tengo digamos, con Excel la facilidad de que permite ingresar las variables por grupos
completos, ¿ok? Vamos a ver ya obviamente con este mismo ejemplo, precisamente tiene muchas restricciones iguales, por ejemplo, 2 mayores iguales y tiene, ¿cierto?, 4 menores iguales. Esta última va a depender de nosotros en qué sentido la dejemos. Pero eso, por ejemplo, Excel, una de las cosas que permite es que estas 2 se ingresen juntas, que estas 4 se ingresen juntas, ¿cierto? Y las reconoce como restricciones individuales sin ningún problema. Y abajo vienen, bueno, dos, digamos, parámetros adicionales que hay que considerar. El primero dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Esto se refiere a que las variables que no se especifican de una manera diferente las considere mayor o igual a 0. Eso es lo cierto que les conversaba recién, que en el fondo los software siempre asumen que las variables son mayores o iguales a 0 a menos que uno les diga algo diferente. En este caso es así. Y acá donde dice método de resolución, ¿cierto? Si abres la ventanita hay 3 opciones. La segunda es Simplex LP. Ese es el método que debemos elegir posteriormente, ¿cierto? Lo vamos a dejar obviamente en el que viene por defecto para hacer el paso más cuando ingresemos el resto de los parámetros, pero chequeen siempre, ¿cierto?, cuando vayan a ejecutar que esto no se les haya cambiado, porque cuando uno recién hable Solver o recién hable un libro, esto normalmente viene con este otro método que es relleno lineal, que en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos hacer. Hay que cambiarlo ahí a Simplex LP. Y después obviamente se resuelve, pero ahora no podemos hacerlo porque lógicamente no les hemos ingresado ningún parámetro. Vamos a cerrarlo y vamos aquí a ubicar las cosas para poder comenzar a ingresar en fondo la estructura que necesito para digamos que Excel me entienda los parámetros, ¿cierto? Y realice los cálculos, ¿cierto? Que también corresponden. Vamos primero a crear una tabla con los siguientes campos. Primero le mencionamos, le damos nombre, función objetivo. Hacer la tabla de nuestra función objetivo. Vamos a hacer 2 filas adicionales, una que se llame coeficientes y otra que se llame variables. Y por el lado acá, como encabezados también de columna de esta tabla, vamos a nombrar, ¿cierto?, todas las variables. x11, x12, x13, x14, x15, perdón, es 2, x21, x22 y x23, ahí sí, ¿cierto? Son esas 6 variables. Vamos a centrarlo. Esto, para mí, son solamente encabezados. Aquí todavía no tengo ningún dato. El hecho de que yo aquí use esto solamente por darle el nombre de la columna y para recordar, ¿cierto?, a qué se refieren los datos que están abajo. Después vamos a ver que cuando presente la solución, de hecho nos sirve harto que tenga estos encabezados, ¿cierto?, tanto en las filas como en las columnas, porque es para cuando despliegue información precisamente se basa en lo que aquí aparece, digamos, para identificar de qué se trata la información. De lo contrario, Excel solamente les da, digamos, la referencia a la celda. Les va a hablar de la celda C3, D3 y cosas así, que obviamente es mucho más confuso. Entonces necesitamos estos nombres para que Excel entregue la información, obviamente, con nombre. Aquí, vamos aquí a necesitar un poquito más de espacio. Lo vamos a achicar. Y aquí vamos a necesitar otra celda. Lo primero, ¿cierto? La parte de coeficientes, que está acá arriba, se refiere a los coeficientes que tiene mi función objetivo, ¿cierto? Nada más que eso. Y aquí, ¿cierto? Es ir poniendo, ¿cierto?, el coeficiente que corresponde a la variable que está en el encabezado arriba. Es 2, 2.8, 3.0, que bueno, los 3 obviamente, los puntos 0 lógicamente aquí los reduce, 3.2 y 4.2.
¿cierto? 2, 2.8, 3, que son 2, 2.8, 3, los de los cinceles. 2.1, 3.2 y 4.2 son los de los, perdón, son los de los cinceles, los otros eran los de las llaves inglesas. El 2, 2, 8 y 3 son de las llaves inglesas, estos tres primeros. Y estos son los cinceles. Eso por la parte de la fila de los coeficientes, ¿ya? Nada más que agregar en ese lugar. Acá abajo, en la otra fila, donde tengo las variables, aquí yo solamente voy a pintar de amarillo porque, ¿cierto? Lo que veíamos y lo que les decía cuando abrimos la ventana Solver, Excel me exige que yo simplemente destine un espacio vacío para efectos de que tenga donde escribir las variables, pero yo no voy a ingresar datos. Vamos a ingresar nosotros datos manualmente para efectos de probar las ecuaciones, pero en sí, en el método, ahí ustedes no necesitan escribir datos en particular y de hecho, si escriben algo que no puede ser para probar las ecuaciones, como les decía, Excel después lo sobrescribe. Escribe encima simplemente de todas las celdas que ustedes le indican que son una variable. Acá necesito algo más, que también cierto Solver me pide. Aquí también vamos a teñir de amarillo, ¿cierto? Y mira, voy a abrir la ventanita Solver para que recuerden algo. Lo que les decía. Acá, en este campo, cambiando las celdas de variables, donde yo tengo que indicarle las variables, tengo que hacer referencia a estos 6 espacios. Y acá arriba, donde dice establecer objetivo, yo voy a hacer referencia a esta celda. En mi caso es la J4, ¿ok? Voy a hacer referencia a esa celda, pero antes necesito hacer algo. Como les decía, lo que Excel exige en estos casos es que en esta celda en particular esté la función objetivo calculada. O sea, lo que debe tener aquí es resuelta la ecuación calculada de 2 por x11. Y x11, ¿cierto? Para mí es ese espacio vacío, porque ahí Excel lo escribirá. Más 2.8 por x12, que es ese espacio vacío, más 3 por x13, ¿cierto? Y sucesivamente. Aquí toda esta operación debe estar hecha, calculada. Y eso, por supuesto, una opción 1 es que lo hagan manualmente, ¿cierto? De esta manera. Y así sucesivamente, etcétera, con todos los otros términos. Y seguir sumando. Pero esta forma yo no se les aconsejo de modo alguno que lo hagan porque uno perfectamente se puede equivocar y resulta que, por ejemplo, si hago esto, eso, ¿cierto? En realidad yo tenía que multiplicar de 3 por D4 para que me hiciera el coeficiente con la variable. Pero si dejo de 3 más D4, resulta que Excel, al momento de optimizar, no se da cuenta que eso está mal escrito, no tiene por qué saberlo. Para Excel eso es una operación matemática válida. Entonces, como no es un error, no es una fórmula de error, simplemente, ¿cierto? Lo va a asumir y va a optimizar con lo que ustedes hayan escrito ahí. Pasa también, por ejemplo, que esto en vez de un por, y he visto, por eso les digo, yo he visto ejemplos, digamos, de ejercicio de entrega de tareas que vienen así. Si hicieran, por ejemplo, eso también, ¿cierto? En vez de un más pusieron un por, no se dieron cuenta. Y también Excel, no sé, tiene por qué enterarse y va a resolver digamos, va a aplicar el método independiente de lo que aquí esté escrito, porque esto tampoco es un error de sintaxis en Excel, es una operación matemática válida. No es la que corresponde aquí a este modelo, pero mientras Excel no lo detecte como un error, va a seguir adelante con el método. Y esto, digamos, esa clase de errores es súper frecuente, sobre todo cuando tienen que trabajar ecuaciones que son largas, ¿ok? Esto en realidad, 6 coeficientes con 6 variables, es bastante pequeño como modelo. Hay otros modelos que vamos a trabajar más adelante, como por ejemplo los problemas de transporte y de asignación, que perfectamente podemos tener 30, 40, 50 variables en el problema y obviamente ahí no pueden hacer la operación manual, digamos, de ir multiplicando porque sería, digamos, realmente muy difícil que no cometieran un error en el ingreso. Pero por suerte Excel tiene un arreglo para eso que se llama la fórmula suma-producto. La ocupamos, ¿cierto? También el semestre pasado para los que estuvieron conmigo.
La suma producto lo que hace es exactamente lo que yo deseo, que es multiplicar pares de números, en este caso, ¿cierto? Un número con una variable, multiplicar pares y sumarlos posteriormente. Los argumentos de suma producto en este sentido son, como dice aquí, dos matrices, que en este caso estamos hablando de una matriz de una fila, pero son dos matrices, ¿cierto? Que la única exigencia es que tengan la misma cantidad de elementos, ¿ok? En este caso, de C3 a H3, yo tengo los coeficientes. De C4 a H4, mis espacios vacíos donde van a estar las variables. Entonces, lo que va a hacer la fórmula es C3 por C4 más D3 por D4 más E3 por E4 y así sucesivamente. Va a hacer todos los pares de multiplicaciones y los va a sumar. Si por error ustedes, digamos, la exigencia de esta fórmula es que los dos arreglos, lo que sea que estén multiplicando, que puede ser una matriz también, puede ser cuadrado, lo que quieran, mientras sea de la misma dimensión, va a ser la multiplicación y la suma, ¿ok? Simplemente exige que los dos argumentos tengan la misma forma en el fondo, porque multiplica posición contra posición, las mismas posiciones, por eso necesita ser así. Aquí, por ejemplo, obviamente me da 0 porque acá abajo no tengo valores por ahora, pero fíjense, voy a forzar un error. El de abajo lo corto 1. Estoy multiplicando un vector de 6 por 1 de 5. Lógicamente ahí sale de error. El suma producto no les va a funcionar si no tienen, digamos, los dos argumentos del mismo tamaño. ¿Cómo comprueban que esto funciona? Vayan probando. Aquí, por ejemplo, le asignan números simplemente, intencionalmente a las variables. 2 por 1 más 3 por 1, 5. Y es eso, le sumamos 3,2 por 1. Obviamente a los 5 le suma 3,2, 8,2. Les recomiendo que siempre hagan estas comprobaciones manuales para ver si las fórmulas funcionan bien, ¿ok? Porque, y eso obviamente con operaciones que puedan hacer mentalmente, porque así es como normalmente uno en realidad se da cuenta que de repente se les puede haber corrido una fórmula, cualquier cosa por el estilo. Eso es lo que me pide Excel para efectos de ingresar la función objetivo. Solamente esta parte de la función objetivo requiere esta tablita, ¿cierto? Y una celda con la función objetivo calculada. Ahora, restricciones, ¿cierto? También su propia tabla que va a tener también encabezados, eso no, o encabezados, ¿cierto? Necesito indicar las mismas 6 variables, digamos que hay. Yo les mencioné en algún momento, ¿cierto?, que habían problemas que podían tener perfectamente más variables en las restricciones y que no todas las variables participaran en la función objetivo. Eso puede pasar. Así que también, ¿cierto?, en ese caso aquí habría que agregar esas otras variables. Simplemente es una columna por cada variable que participa en las restricciones. Arriba es una columna por cada variable que participa en la función objetivo. Aquí tengo 7 restricciones, ¿cierto? Entonces necesito, además de los encabezados, 7 filas más. Y aparte de las columnas que ya tengo, necesito 3 columnas extras. Después de la última, 3 columnas extras. Y estas sí nosotros les damos algún nombre, que puede ser cálculo si quieren, que puede ser sentido y puede ser RHS, que he hecho. Ese sí es el nombre técnico de esa. Y ya vamos obviamente a ver qué es lo que información que colocamos ahí en cada una de ellas. Restricciones, de nuevo, ¿cierto? Encabezados de columna. Aquí también es súper útil que pongan encabezados de las filas, porque después con los resultados que Excel le entregue, va también, ¿cierto? Aquí a indicar, obviamente va a sacar los nombres de acá, de estos encabezados y de estos encabezados de fila, ¿cierto? Para decirles de qué se trata cada número. Si no le ponen obviamente encabezados, va a usar lo que tenga y normalmente ahí simplemente les indica el valor de la celda. Entonces,
es mucho más difícil de leer cuando solamente veo el valor de la celda, ¿cierto? El nombre de la celda me dice C8 tal cosa y eso obviamente tiene bastante menos información que decir qué es exactamente la restricción en sí. Así que aquí es mejor usar nombres. Aquí ponemos demanda mínima, ¿cierto? De llaves inglesas. Eso era lo que yo tenía aquí. Vamos a checar simplemente un poco. Demanda mínima de llaves inglesas y la otra restricción era demanda mínima de cinceles. Esas eran, ¿cierto?, nuestras dos primeras restricciones, que son las que están también aquí. Dos restricciones más. Límite de tiempo regular en llaves inglesas. Pongámosle regular llaves, simplemente para acordarnos que se refiere al tiempo límite, y extra llaves para recordarnos que se refiere al tiempo extra en llaves inglesas. Y estas mismas dos las necesitamos, pero para los cinceles. Que son los dos que están acá, ¿cierto? Tiempo regulares de cinceles, tiempo extra de cinceles. Y la última la podemos llamar proporción simplemente, es la única que existe, así que con eso ya nos vamos a acordar de qué se trata eso. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero, esta, digamos, columna de cálculo la vamos a poner en amarillo porque efectivamente vamos a tener que calcularla. Y lo que vamos poniendo, ¿cierto?, son los coeficientes que las ecuaciones de acá tienen y que obviamente necesito representar aquí en las distintas restricciones. Particular esta, x11 más x12 más x13. ¿Cierto? Cuando yo tengo en una ecuación la variable sola, es porque hay un 1 de coeficiente, ¿cierto? El 1 es el coeficiente que uno no escribe, pero en este caso sí están presentes y por lo tanto es 1, 1, 1, porque estas tres variables son las que aparecen y tienen obviamente coeficiente 1. No participa x21, x22 ni x23 en esta ecuación y por lo tanto aquí vacío simplemente. Digamos, esta restricción es mayor o igual, para eso me sirve la columna de sentido, solamente para yo tener una referencia visual, ¿cierto?, de que estoy considerándolo en el sentido correcto. Y RHS, si lo recuerdan también, era el lado derecho. Aquí van los 1500, tal cual. La demanda mínima de cinceles es básicamente la misma idea, pero ahora a través de los cinceles. x21, 22 y 23, con un coeficiente de 1. También son mayores o iguales, pero en este caso 1200 cinceles. Las cuatro restricciones que tienen que ver con capacidad, ¿cierto? Tienen, de nuevo, las variables son solitas, ¿cierto? No tienen ni un coeficiente diferente de 1, así que directamente tengo que ir escribiendo unos para donde está su variable. En este caso, regular llaves, eso es x11, entonces ahí va el 1. Extra, tiempo extra de las llaves inglesas es x12, ahí, ¿cierto?, es el 1. Regular de cinceles es 2,1 y extra de cinceles es 2,2. Aquí obviamente me tengo que todavía escribir que acá está en regular de llaves inglesas, ¿cierto? Es x11 menor o igual a 550, entonces es x11 menor o igual a acá 550. Todas estas de capacidad son menores o iguales. 250, 620, 280. Y la última que me queda es esta, ¿cierto? Llaves inglesas con respecto a cinceles. Pero aquí, ¿cierto?, de la forma en que Excel me exige que yo lo ingrese, no puedo tener, digamos, esta forma. Digamos, no la puedo tener escrita así, porque aquí obviamente yo tengo variables en los dos lados. Y Excel me exige que el ingreso de la ecuación sea tal de que todas las variables estén al mismo lado, en este caso el izquierdo, y el lado derecho yo solamente dejo constantes. Esto, ¿cierto? Acá vamos aquí a copiarla abajito. El
lo mismo, ¿cierto? Si esto yo lo ordeno, si paso simplemente esto, ¿cierto? Las tres variables que representan los cinceles, los paso, ¿cierto? Al lado izquierdo en este caso, menos, obviamente vamos a hacerlo con paréntesis primero, igual a 0, ¿cierto? Ahí ya tengo lo que Excel quiere. Toda la restricción, digamos, las variables están al lado izquierdo, al lado derecho una constante, pero como tengo que ingresar obviamente un coeficiente por cada una de las variables en la tabla también, no me sirve de esta manera, ¿cierto? No me sirve que esté factorizado, así que tengo que hacer la versión completa de 2 por x11 más 2 por x12 más 2x13, ¿cierto? Multiplico, simplemente el 2 lo ingreso. Y eso le resto x21, le resto x22 y le resto x23, porque ahora el menos pasa dentro de esta expresión, ¿cierto? Y obviamente le cambia el signo todo. Menor o igual a 0. Esta restricción, así, sí la puedo ingresar a Excel. Eso es, digamos, uno de los problemas o de las cosas, entre comillas, malas que hace Excel, de obligarlos a que tengan que ordenar las ecuaciones todas en el lado izquierdo, o sea, las variables en el lado izquierdo y las constantes en el lado derecho. Y si tienen que hacer reducción de términos, la tienen que obviamente desarrollar y toda la historia. Así que en eso a veces pueden tener que hacer un trabajo algebraico previo a en sí digamos, el ingreso de la ecuación. Cosa que no es necesario hacer el Lingo, porque el Lingo ustedes podrían haberle escrito la ecuación tal cual como estaba originalmente y Lingo entiende. A Excel no. Así que ahora hay que ingresarlo en esta forma y eso es x11 tiene un factor de 2, x12 2, x13 también es un 2 y x21 tiene un menos 1, ¿cierto? Este menos, el restar, tiene un menos 1 como coeficiente, x22 también y x23 también. En eso, recuerden siempre que yo los signos que tienen en el fondo los distintos coeficientes aquí en las ecuaciones me los arrastro también a la tabla, ¿cierto? Porque de esa forma después la ocupo una misma fórmula, una fórmula de suma solamente para hacer el cálculo de las restricciones y de la función objetivo. Porque en el fondo es el coeficiente el que me hace el efecto del signo que corresponde, cuando corresponda, ¿cierto? Dependiendo de la restricción. Estamos, y esto es menor o igual a 0. Hasta ahí, ¿cierto? El ingreso de los parámetros, pero hay algo más que me falta. Una sola cosa que también es un cálculo que Excel me exige para efectos de entender, digamos, el modelo, o sea, que efectivamente entienda que es un modelo de programación lineal y pueda efectivamente funcionar. Y esto, digamos, se trata de que también Excel me exige que yo ingrese o que calcule por cada restricción el resultado también de su operación por el lado izquierdo. O sea, por ejemplo, en este caso, en esta celda, debo tener calculado el resultado de x11 más x12 más x13, tal cual. Y las restantes, obviamente, todas sus operaciones del lado, digamos, que izquierdo debe ir ahí. Porque como funciona Solver, necesita en realidad hacer esa comparación. Solver, la restricción para Solver es el valor que existe en esta celda con respecto al valor que tiene en esa celda. Son estas dos cosas lo que se le ingresa a Solver por cada restricción, nada más. Así que aquí necesito calcular la restricción y ahí vuelvo a mi función suma producto que vimos anteriormente. De nuevo, ¿cierto? Los coeficientes, pero aquí selecciónenlos todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso les va a permitir arrastrar la fórmula, ¿cierto? Y no estar escribiendo esta fórmula en todas las demás celdas. Vamos, obviamente, tenemos que hacer un pequeño ajuste antes de arrastrar la fórmula, pero primero, ¿cierto? Suma producto, en este caso C8H8, todo
el segmento de coeficientes de estas variables, punto y coma, las 6 espacios vacíos que me representan las variables, ¿cierto?, de decisión en este caso. Los dos vectores del mismo tamaño y con eso, bueno, si ustedes presionan Enter, obviamente les dice 0. De nuevo pueden probar que efectivamente, ¿cierto?, la celda está calculando, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, tengo 1, ¿cierto? O sea, coeficiente es 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, ¿cierto? Por eso me da 3. Aquí hubiese tenido un 2. Es 1 por 1, más 1 por 2, más 1 por 1, ¿cierto? 4. Entonces, obviamente, ahí pueden ver que efectivamente el cálculo de esta celda funciona. Y antes de extender la fórmula, hay algo que corregir. Porque para acá abajo, ¿cierto?, para todas las otras restricciones, yo necesito hacer lo mismo, que sea una multiplicación de estos valores por las variables, de estos valores por las variables, de estos valores por las variables. Que hayan celdas vacías me da lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque en esta fórmula suma producto, las celdas vacías las interpreta como 0. Y en realidad, ¿cierto?, cuando tenemos una ecuación semejante como esta, técnicamente hablando, ¿cierto?, todas las variables que no aparecen en esa ecuación en particular, en esa restricción, tienen coeficiente 0. Así que es evidentemente justo lo que yo quiero que haga. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar aquí? Que el segmento C4H4, ¿cierto?, que es donde refería las variables, yo tengo que fijar la fila. Recuerden que Excel, para fijar filas o fijar columnas, en realidad usa el signo peso. Si uno le pone el signo peso antes del número de la celda, está fijando la fila. Si uno pone el signo peso antes de la letra de la celda, está fijando la columna. En este caso van los signos pesos antes de los 4, para mí. Si presionan Enter, lógicamente les aparece 0. Y si lo arrastran, ¿cierto?, hace el cálculo restante, pero si van pinchando una por una, se van a dar cuenta que ahora ocupo los coeficientes de la segunda restricción y las mismas variables. Coeficientes de la tercera restricción y las variables. De la cuarta, de la quinta, de la sexta y la séptima. Al correr la fórmula, se corrieron, ¿cierto?, todos los, digamos, a través de las distintas filas, se corrió como correspondía para usar los coeficientes de la restricción, pero mantuvo todo el tiempo lo que era la parte de las variables, que era lo que a mí me interesaba. Aquí nuevamente pueden hacer la prueba de, por ejemplo, escriban puros unos y van a ver que hace las operaciones que corresponden. Por ejemplo, esta última es 2 por 1, más 2 por 1, más 2 por 1, ¿cierto? Hasta ahí 6. Y le resta 1, le resta 1, le resta 1 y vuelve a quedar en 3. ¿Cierto? Esto, digamos, como les decía, estos chequeos manuales les sirven a ustedes para efectos de estar seguros, ¿cierto?, de que efectivamente la fórmula está bien ingresada. Esto no tienen para qué dejarlo para el efecto del momento de activar Solver, pero si lo dejan, de hecho, igual Solver se los va a sobreescribir, así que no hacen en ese sentido mayor cambio. Ahora sí, esta es la estructura completa que Excel me exige para efectos de poder ingresar, digamos, a resolver el problema y obviamente de ahí en adelante a resolverlo. ¿Dudas? Por acá no. Ok, si no hay dudas. Algo se me olvidó decirles al principio, que normalmente, ¿cierto?, cuando hacemos esta clase presencial, como son en realidad más bloques, normalmente hacemos un recreo. Y obviamente en línea no tiene en realidad tanto sentido hacer recreo, pero sí obviamente podemos terminar antes para compensar el recreo que normalmente tienen. Si lo había pensado, se me había olvidado decirles en realidad que tampoco me quiero abrumarlos tanto tiempo, ¿cierto? Así que obviamente podemos
hacer esta sesión en particular, ¿cierto? Que es la de 3 bloques, pues, no sé, 15, 20 minutos más corta para que suplamos un poco el recreo. Por eso que puede ser bien cansador en general hacerla, digamos, tan larga. Y lo otro, que en particular, ¿cierto? Pues estaba viendo la hora. Tenemos todavía, ¿cierto?, que hacer el ingreso de esto a Excel, al Solver, resolverlo y obviamente más encima analizar todos los resultados. Y ahí hay harta en realidad cosas que discutir porque está también todo el tema que les decía de saber los números de análisis de sensibilidad, de ver qué significan. Y en ese sentido, lógicamente, también me gustaría ya hacer algunas pruebas de cálculo. Efectivamente, hacerles algunos cambios a lo que están viendo aquí, ¿cierto? A ciertas cifras que están aquí, cambiarlas para que ustedes vean que reacciona efectivamente como esas tablas de análisis de sensibilidad dice que va a reaccionar. Entonces, para que todos podamos trabajar en realidad en las mismas condiciones, me gustaría subirles esta planilla, mi versión, ¿cierto?, a ustedes al portal, obviamente, para que la puedan descargar. Y en la próxima clase podríamos hacer el ingreso a Solver. Lo resolvemos y analizamos todos los valores, las tablas, etcétera, y ahí jugamos con los cambios que yo le digo. Pero así, no sé, pues estoy seguro, ¿cierto?, que podemos trabajar también con la misma planilla y que reacciona, ¿cierto?, como en realidad debe ser. También, ¿cierto?, esto les ayuda a comparar la que hayan hecho ahora para ir viendo si efectivamente están todos planteados de la misma manera. Pueden ir viendo todos los detallitos que aquí existen, ¿cierto?, si es que están iguales. Y de todo modo, ¿cierto?, la próxima clase, cuando terminemos obviamente de hacer todos los cambios posibles, la versión definitiva que tengamos y también lo que escribamos va a estar lógicamente, también se los voy a subir al portal. Por ahora, ¿cierto?, como les mencionaba, está, digamos, donde está aquí el modelo, ¿cierto? Esto sí se los voy a subir, probablemente más a la noche que inmediatamente ahora, porque también tengo una clase en unos minutos más. Y este ejercicio también obviamente se lo subo al portal para que lo puedan descargar. Y comenzamos desde aquí la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, profe. no hay problema. La próxima clase, si mal no recuerdo, es el lunes, ¿cierto? O es el martes. Sí, 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 el lunes. Ya. Bueno, entonces ahí obviamente ingresamos el problema, lo resolvemos y vemos todos los otros detalles que les mencioné, pero por lo menos trabajamos, ¿cierto?, con la misma planilla para asegurarnos que esté todo ahí, que todos tengamos los mismos resultados. ¿De acuerdo? Ya. Si no hay dudas, consultas o alguna cosa, me dicen y si no, concluimos ahora. ¿Dudas? Profe, por mi parte está todo claro, así que tenga buena tarde. Adiós. Ok. Bueno, chao. ¿Ni una duda? Perfecto. Entonces, terminamos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.